Vamos a comenzar, yo quiero orar, porque Dios me dio una palabra hace unas semanas y quiero que esta palabra, así como Dios ha ido ministrando mi vida y me ha puesto a estudiarme a mí, ustedes también puedan analizarse, examinarse, porque para eso es la palabra, para que nos examinemos y la pongamos en práctica. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias, Padre, por esta oportunidad que me estás dando aquí en tu casa, Señor. Gracias, Padre, porque tú usas a lo vil y a lo menospreciado para glorificarte, mi Dios. Yo te pido, mi Dios, que me uses, Señor. Que cada palabra que salga de mi boca sea inspirada por ti y no por mí, Señor. Yo te pido que cuando salgamos de tu casa no salgamos igual, Señor, sino que salgamos, Señor, llenos de todo lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el versículo que Dios me ha dado a mí es el Isaías 5:20. Pero antes de leerles Isaías 5:20, yo quiero darles una reflexión, una frase. Es una frase que la voy a leer ahora y al final. La frase dice: una nación se sentencia a sí misma cuando sus gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno, y cuando una iglesia se vuelve cómplice con su silencio. Eso lo dijo Martin Luther King. Nosotros como iglesia tenemos que tener mucho cuidado de que seamos esa iglesia que nos mantengamos en silencio ante lo que vemos que nuestros gobernantes estén aprobando. Hace poco se realizaron unas elecciones y tanto aquí en Puerto Rico como en Estados Unidos hay muchas cosas que quieren aprobar y tal vez legalizar que va en contra de lo que está en la palabra de Dios y en contra de nuestros principios, porque nosotros somos guiados por el Espíritu. Pues les voy a leer en Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿A quiénes se refiere este verso en la palabra? Según el contexto bíblico, esto se dirige al pueblo de Israel. ¿Por qué al pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel en muchísimas ocasiones, ¿qué hicieron? Desecharon la palabra de Dios. Levantaban altares. Cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, el pueblo comenzó a murmurar. Que vemos que además de que desechan la palabra de Dios, murmuran, que eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado como cristianos, porque la gente se cree que a veces que pecado es asesinar, el adulterio, pero la murmuración es parte de esos mismos pecados. Ante los ojos de Dios es lo mismo. Si ve, en el versículo 24 explica, o ahí es que nos dice a quién va dirigido este versículo. Dice: porque como la lengua de fuego devora el rastrojo y la paja se consume en llama, su raíz se pudrirá y sus brotes se desvanecerán, como el tamo, porque desecharon la ley de Jehová y despreciaron la palabra del Santo de Israel. En innumerables ocasiones, como les dije, el pueblo de Israel adoró a otros dioses, construyeron su santuario a otros dioses, hicieron la torre de Babel, viendo que Dios les daba que los bendecía, les proveía, los sacó de Egipto. Asimismo, nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener cuidado, porque Dios nos bendice y nos bendice todo el tiempo. No hay día que tú digas: pasó ayer y Dios no me bendijo. No. La primera bendición que Dios nos da es que al abrir nuestros ojos estamos vivos y nos da una nueva oportunidad de vida para enmendar nuestros errores, para cumplir con su voluntad, porque sabemos que todos fuimos creados con unos propósitos y Dios quiere que esos propósitos fluyan en nuestras vidas. No me quiero detener en la cuestión del pueblo de Israel, porque lo que quiero traer es a la iglesia.
Antes de dirigirme el tema a la iglesia, vamos a pensar en el mundo, en la sociedad. Según vemos año tras año, cada año uno ve como que aquello que era malo, hoy le pasaron la manita y ya es bueno. Quieren aprobar ahora leyes absurdas. Hace unos siglos atrás, el alcohol no era prohibido, la marihuana era prohibida, y así como en esos siglos atrás esas cosas eran prohibidas y hoy son legales en la sociedad, así mismo quieren traer otras cosas. Quieren traer como la prostitución, legalizar la prostitución, legalizar un aborto, legalizar los matrimonios del mismo sexo, que lo vemos que hay en varios estados y varios países que ya es legal. Y nosotros tenemos que enfocarnos en Dios y pensar lo que el mundo está viendo mal hoy. Está mal. Perdónenme, lo que el mundo está viendo bueno hoy, nosotros como iglesia tenemos que pensar, ¿está bien? La realidad es que no. La palabra de Dios es y será por siempre. En Apocalipsis dice que no se le quite ni se le añada la palabra. Y hoy en día le quitan lo que les conviene. Y de eso tenemos que tener cuidado nosotros. De que, ay, yo dije una mentira por esto y lo otro. En la Biblia dice que los mentirosos serán arrojados al lago de fuego. No lo digo yo, Arelis, lo dice la Biblia. Y yo me quiero dejar llevar por esta palabra. Me quiero dejar llevar por la palabra siempre entendiendo que Dios es un Dios de gracia. Que Dios nos dio a nosotros el libre albedrío. Tú escoges. Yo escojo agradar a Dios y dirigirme por la palabra de Dios. El problema serio y el que nos debe importar es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor está permitiendo en sus altares fornicación, adulterio, mentiras, traiciones, homosexualismo, murmuración, etc. Aquí es como donde iglesia nos detenemos a pensar y decimos, esos hay. ¿Qué significa hay? Hay significa una palabra que es pena, es dolor, compasión, lamento. ¿Sabes lo que es que Dios desde el cielo diga, ay de esta iglesia que a lo malo le está diciendo bueno? Es uno, como hijo, uno no quiere que nuestros padres se lamenten por malas decisiones en algunas ocasiones. Y igual como papás, no queremos decir un ay porque mi hijo cometió este adulterio, mi hijo cometió fornicación. Imagínate el Dios de los cielos, el creador del universo y de nuestras vidas. Cuando esa palabra ay es como que desgarradora, yo digo, es un lamento. Y de ese lamento nosotros tenemos que cuidarnos de que Dios, cuando nos mire como iglesia, no se lamente. Al contrario, que cuando Dios nos mire como iglesia, se goce. Se goce, ¿por qué? Porque estamos caminando según su palabra. Tal vez fallamos ayer, pero tenemos un corazón dispuesto a que podamos, eso que hicimos ayer, que estuvo malo, ok, Señor, fallé, quiero agradarte, quiero ir en pos a lo que tú quieres que yo vaya. Eso es lo que Dios pide de nosotros como iglesia. Hoy en día quieren traer las tinieblas a la luz y eso no lo podemos permitir. Hay del pueblo que le está llamando bueno a lo malo, de verdad que hay. Y sabemos que estamos en unos tiempos bien cruciales, como la venida de Cristo está ahí. Y hay gente que dice, no, pero si la venida de Cristo está desde hace 2000 años, que sí, bla, 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 bla. La venida de Cristo está por llegar, de verdad. Y que no nos coja como a las virgen que fueron insensatas, que nos cojan apercibidos, que nos cojan pendientes de que orando y velando. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Y con la sutileza que viene el enemigo, se mete en las iglesias a permitir lo que yo estaba diciendo.
permite de todo en los altares. Esta iglesia tiene unos pastores que yo todos los días doy gracias a Dios por la casa donde me ubicó, porque son unos pastores reales. Son unos pastores que imitan a Cristo. Y eso tenemos que imitar nosotros. Ellos, si ven algún pecado en nosotros, lo van a señalar. Ellos no van a estar permitiendo que estemos trayendo al altar lo que Dios aborrece. ¿Por qué? Porque queremos que ser esa iglesia santa y pura para la venida de nuestro Señor. Por eso tenemos que velar y orar. Velando y orando, y no es como yo a veces digo, a veces uno dice, no, yo estoy en comunión con Dios todo el día, mientras estoy fregando, mientras voy en el carro, ahí es que hablo con Dios, ahí es que oro. Sí, eso es bueno, pero tenemos que tener ese momento de intimidad con el Señor. ¿Para qué? Porque en ese momento de intimidad con el Señor es que somos transformados. El Señor ve algo en nosotros que no nos gusta, el Espíritu Santo nos redarguye y ahí, en ese momento de oración e intimidad, nos levantamos nuevos. Pero si venimos domingo a la iglesia y no volvemos hasta el otro domingo y pasaste toda la semana sin orar, sin buscar de la palabra del Señor, no pretendas que no pasen cosas negativas en tu vida. Es orando y velando, llegan cosas negativas en nuestras vidas. ¿Cuánto más viviendo una vida como bien liviana? El Evangelio no lo podemos tomar como liviano. De verdad que tenemos que decir, basta ya a tomar el Evangelio como liviano. Tenemos que sacar ese momento. Yo le decía en estos días a Leo, ¿cuántos minutos tiene un año? ¿Cuántos días tiene el año? ¿Cuántas semanas tiene el año? Dios te pide que tú le des un tiempo a Él. Él no te exige, no, tienes que estar 2 horas ahí rodillada orando. No, pero saben que Él merece más de 2 horas. Él lo merece. Y nosotros tenemos que sacar esos momentos de intimidad para velar que en ningún momento haya un ay, que no haya que lamentarnos. ¿Por qué? Porque estamos siendo dirigidos ¿por quién? Por el Espíritu Santo. En muchas iglesias no se señala el pecado y ahora lo quieren esconder y quieren que se acepte como bueno lo que no es. La impiedad y la justicia no pueden ir de la mano. No pueden ir de la mano. Es algo imposible, es como la luz y las tinieblas no pueden ir de la mano. Son cosas que tienen que ir como separadas. Entonces nosotros como iglesia tenemos que ser que esa luz, para que cuando lleguen las tinieblas sea esa luz tan brillante, porque somos un cuerpo de Dios que ora, que busca la palabra de Dios, que ante los ojos naturales yo veo a una Yajaira normal, pero como Yajaira es una mujer de oración, ante los ojos de Dios es una mujer resplandeciente, que cuando Yajaira camina como a lo natural, que no nota que ella está brillando y puede llegar una tiniebla acercarse a ella, pero la luz de ella es más fuerte que hace la tiniebla, se disipa. Que seamos así, que seamos esa luz que Dios quiere que seamos, pero lo logramos orando y velando. ¿Para qué? Para que no haya estos hay en nuestras vidas. Lo que quiero enfatizar que yo estuve largos años en una iglesia legalista. Todo era malo. Aquí dice, hay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Pero no todo es malo. O sea, eso es otra cosa que tenemos que ver. Pero como somos personas que somos guiadas por el Espíritu Santo, Él nos va a decir, espérate, eso que tú estás viendo como bueno no es bueno. No, pero que todo el mundo lo está haciendo, así ganamos más almas, así llegan los de X comunidad y se salvan. No, a lo malo es malo y lo bueno es bueno. Pero
tenemos que tener ese cuidado. Esta iglesia es una iglesia de gracia. A veces, y de lo que también tenemos que cuidarnos es que esa gracia se convierta, como dicen aquí los hermanos de la iglesia, esa gracia graciosa. Esa gracia que todo lo permite también, como pues Dios nos dio la gracia, somos salvos, pues yo puedo hacer X cosa, yo puedo adulterar, ¿verdad? Porque después yo voy y pido perdón, porque eso es lo que la gente, muchas iglesias lo hacen, y de verdad que me desgarro, me entristece, porque aún lo ven que X hermano está haciendo X cosa y no lo señalan. ¿Qué pasa? Llega una nueva persona a esa casa del Señor y ve eso como bueno, y esa persona decía, pero para mí que eso era malo, en la Biblia dice que eso es pecado, pero si lo permiten mejor, porque así viven muchas iglesias. ¿Qué pasa? Como iglesia de gracia tenemos que recordar quién dirige nuestras vidas. Nuestras vidas son dirigidas por el Espíritu Santo, ese bendito consolador. Ese bendito consolador que vino a nuestras vidas, ¿para qué? Para morar en ellas. No quiere decir que una vez el Espíritu Santo mora en ti, Él se va. Él mora en ti. Y a veces vivimos como que el Espíritu Santo no mora en nosotros, sí mora en nosotros. Y Él es el que nos va a dar ese poder, ese dominio propio. ¿Dominio propio para qué? El dominio propio para que cuando venga la tentación, tú digas, yo no voy por allá, yo me voy por acá mejor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te está dirigiendo. Porque tú quieres ¿qué? Evitar que haya lamento. ¿Dónde es que va a haber un lamento horrible que no va a haber remedio? En el infierno. Que tampoco hoy en día se predica. Hoy en día es todo como un Disney, de verdad, en los evangelios, que todo es lo más, como que no hay nada que va a pasar malo. Mira, yo escuché a una persona estos días que estaba por morir. No era que estaba por morir, la persona quiere cometer eutanasia por X enfermedad. Y la persona decía que Dios había sido su fortaleza en mucho tiempo, y la persona le confrontaba, pero ¿cómo? Si Dios es tu fortaleza, fue tu fortaleza, tú quieres tomar una decisión como esa. Dios es el que da y quita la vida. Entonces, la persona le decía, no, pero es que ya yo no puedo, yo estoy bien cansada, y le pregunta, ¿qué hay después de la muerte? Y la señora le hace, no sabía qué hay después de la muerte. Después de la muerte, después de que Cristo venga, ¿qué vamos a tener? ¿Un cielo nuevo los que nos vamos con Él? ¿O un infierno, lamentablemente, a los que no fueron guiados por el Espíritu Santo y decidieron vivir bajo la vana manera de vivir? Cuando yo escuchaba a esta señora que decía eso, yo decía, ella hablaba de Dios, entonces le decían eso, pero ¿cómo? Si tú hablas de Dios, no sabes qué puede haber después de la muerte y quieres tomar una decisión. No, es que no es malo lo que voy a hacer, porque estoy sufriendo. Es triste que una señora mayor, por los dolores, quisiera tomar una decisión así. Nosotros como iglesia, día a día nos encontramos, tal vez yo no trabajo, pero a donde me dirijo con Perla, siempre encuentro alguna persona que aún con este distanciamiento no se crean que uno no va a evangelizar. Al contrario, de lejos te bendigo, de lejito te deseo lo mejor. ¿Por qué? Porque también esto me está preocupando a mí también mucho, y es que el distanciamiento social se ha convertido en que la gente, por lo general, viva la vida más ajorado, no me quiero acercar a nadie, no quiero tocar nada, porque me pegan el COVID. No, miren, hay muchas personas en la calle que necesitan de ti y de mí. Hay muchas personas que
con esta situación, que tal vez como iglesia, yo no sé si yo soy la única, pero ha sido fuerte el no poder compartir con la gente que uno ama como uno compartía. Ha sido fuerte el no tener un abrazo. Yo siempre le digo a Leo que yo necesito por lo menos 7 abrazos diarios, por lo menos, porque un abrazo dice que eso ayuda un montón. Y yo veo que la gente está necesitada. Y tal vez tú no los puedes abrazar, pero por favor, dale una palabra, dale una sonrisa con tus ojos, porque tampoco podemos, no nos pueden ver los dientes, pero dale una sonrisa con tus ojos, porque de esta manera, y yo creo que me estoy desviando del tema y les pido perdón, pero quiero que, es algo que el Espíritu me ha estado inquietando. Quiero que de verdad que seamos como más empáticos y dejemos de mirarnos el yo de nosotros, y cuando salgamos a la calle a hacer las gestiones que tengan que hacer, aún con el distanciamiento, mira, un Dios te bendiga, un Dios te ama. Hay muchas miradas que están compungidas en estos momentos. Hay muchas miradas que están llenas de lo que... Hay gente que yo lo que le veo es como que lo que quiere es que muerte. Y de verdad, esta bendita pandemia nos ha venido a sacudir en otras áreas, porque tal vez, como vuelvo y digo, no podemos dar un abrazo, no podemos estrechar una mano, dar un beso, pero sí podemos, porque es lo que Cristo quiere, evangelizar, llevar la palabra de Dios al que está al lado de nosotros, al que está necesitado. Cuando nos levantemos, propongámonos todos los días que haya, aunque sea una persona en el lugar donde tú vayas, que esa persona cuando te vea salga diferente. Que aunque no haya un hablar, pero que el Espíritu Santo que mora en ti, con una mirada que tú le des, esa persona pueda reaccionar y decir, no, hay vida, Dios está en control. Vuelvo al tema y les digo que tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos como iglesia de que caigamos en lo liviano y dejemos a un lado la palabra de Dios. Que no seamos como el pueblo de Israel, que Dios lo bendecía, los llevó al desierto y primero celebraron y después estaban comiendo lo mismo todo el tiempo para ellos y querían volver a Egipto porque en Egipto estaban los manjares. Que no seamos como el pueblo de Israel, que seamos el pueblo que Dios quiere, que seamos el pueblo que va de rodillas a Dios y le presenta su vida, su diario, y le diga a Dios, Señor, quita de mí lo que no te agrada. Algo que yo oro casi siempre, y yo diría que siempre, es como decía el salmista, líbrame de lo que me es oculto. Porque a veces hay cosas en lo oculto de nosotros que nosotros tal vez como que no lo conocemos, pero que si no lo oramos, esas cosas que están ocultas van a salir. Y de eso yo le pido a Dios, líbrame de lo que me es oculto, líbrame porque yo quiero que agradar a Dios. Yo quiero que el día en que Cristo venga a buscarnos como pueblo, vayamos sin ningún tipo de susto ni de ansiedades. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de que lo buscábamos, caminábamos conforme a su voluntad. Porque lo importante es que caminemos dirigidos por el Espíritu. Si caminamos dirigidos por el Espíritu, lo que viene detrás de nosotros son buenas cosas. Hasta aquí mi parte. Vamos a orar. Quiero orar por nuestros hermanos, por los que nos están viendo en Facebook, para que Dios los dirija, para que
día a día Dios tome el control de nuestras vidas. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque me has dado la oportunidad de estar aquí en tu casa, Señor, y llevar tu palabra. Yo te pido, Padre, que esta palabra no quede atrás vacía, Señor, sino que dé fruto, Señor, que dé fruto en cada corazón, Señor, en cada corazón de nuestros hermanos que están aquí y de los que nos ven o van a vernos, Señor. Yo te pido que día a día nuestro anhelo sea ser dirigido por tu palabra, Señor, no quitarle a tu palabra, no añadirle a tu palabra, Señor, sino que vivamos conforme a tu palabra, mi Dios. Te pido que nos guíes, que nos guardes, que esta semana sea una semana diferente, Señor. Que cuando nos movamos, Señor, en diferentes roles que tenemos que hacer durante la semana, tu Espíritu que mora en nosotros dé testimonio por nosotros, Señor. Y que asimismo las vidas, Señor, lleguen a ti, mi Dios. Siempre tenemos que tener en mente, mi Dios, que tú eres el que tienes control de todo. Gracias porque tienes control de nuestras vidas. Gracias, Padre, porque sabemos que vamos a ti y cuando vamos a ti salimos transformados, Señor. Que en nosotros no haya el desechar tu palabra, mi Dios, sino que al contrario, Padre, líbranos de que desechemos tu palabra. Líbranos, Señor, de que caigamos en lo mismo que está el mundo, Señor. Líbranos a nosotros y yo te pido por las iglesias de Puerto Rico, Señor. Te pido, Padre, que tú, que lo conoces todo, mi Dios, saca el pecado que tengas que sacar, Señor, de las iglesias. Saca el pecado de las iglesias, Señor. Que los pastores se mantengan firmes en tu palabra dirigiendo al pueblo. Que no por tener más personas sentadas en su iglesia, Señor, en su templo, permitan que llegue el pecado, mi Dios. Te pido en el nombre de Jesús que seamos sabios, Padre, que seamos sabios y entendidos para poder, Señor, seguir haciendo lo que tú quieres que nosotros hagamos. En el nombre de Jesús te pido todo esto. Amén.